Bueno, hoy vamos a hacer un resumen rápido de lo que hemos visto del capítulo 9 al capítulo 12, del capítulo 9 al capítulo 11, para poder entrar entonces al capítulo 12, que es básicamente totalmente diferente a lo que Pablo le estaba hablando a los cristianos en el capítulo 9, 10 y 11. Amén. En estos capítulos vemos lo que Pablo le está hablando específicamente a los gentiles para que acepten a los judíos y a los judíos para que reconozcan que los gentiles son pueblo de Dios. Amén. Entonces, Pablo en el capítulo 9 empieza a enseñar acerca de quiénes son los verdaderos hijos de Israel, que no son los que son descendientes de Abraham según la carne, sino lo que han nacido mediante la fe. Entonces ahí incluye no solamente a los descendientes de Isaac o Jacob, sino que también excluye a nosotros como estos nuevos hijos de Abraham mediante la fe. Amén. Entonces el capítulo 9 nos habla de la elección y la reprobación. A unos eligió para salvación, pero más a otros simplemente dejó que estas personas siguieran su curso de condenación. Entonces, a raíz de esto, el capítulo 10 va a continuar hablándonos acerca de cómo Israel fue rechazado, cómo Israel básicamente al rechazar al Mesías también recibió rechazo. Y esto dio lugar al plan B, como muchos dicen, que como yo les estuve diciendo en estas clases, no somos ningún plan B. Pero vamos a decir, esto dio lugar a que los gentiles fueran y pudieran formar parte también de este pueblo. Ojo con esto, y siempre les he dicho, tenemos que poder saber interpretar bien la palabra. No es que el gentil no tenía una participación en la salvación desde la eternidad. Claro que sí, nuestra salvación, como Pablo lo enseña, es algo eterno, es algo que desde antes de la fundación del mundo ya estaba predestinado. Ahora bien, Israel era el primogénito de Dios e Israel necesitaba comprender y conocer bien el Evangelio y luego entraría en escena los gentiles. Por esto es que Pablo dice, yo vine a las casas, a la casa perdida de Israel, recordando de que él vino por el pueblo de Israel en primera instancia. Luego los demás, los apóstoles como Pedro y estos demás apóstoles iban a continuar lo que es la predicación, no solamente al pueblo gentil, sino que también la expendiría al pueblo judío. Amén. ¿Me pueden ayudar con el micrófono, por favor? Ok, gracias. Bueno, entonces, en base a esto, Pablo en el capítulo 11 entonces enseña al pueblo gentil que porque son ahora el pueblo elegido no quieran jactarse ni llenarse de egocentrismo diciendo, ay, ahora Israel ya no es el pueblo de Dios, sino que somos nosotros. Esto concerniente a lo que hoy en día se conoce como la teoría de la dispensación, que ya el Señor terminó con Israel y que nosotros ahora somos el Israel espiritual de Dios. Eso no es mentira, pero si nosotros lo vivimos de esa manera con el concentrismo que caracteriza al ser humano, pues nos damos cuenta que Pablo dice, si Israel, siendo el olivo original, el olivo que da frutos, fue desgajado, imagínense ustedes que son el olivo injertado. Ojo con esto, para que no nos ensartemos y no creamos más que otros. Amén. ¿Me escuchan bien? Quiero que no se salgan. Si me están escuchando, si no me están escuchando, díganmelo para yo poder así mejorar. ¿Bien? Sí, de mi parte se escucha bien. Ok, Adelante. gracias. Ok, entonces ya hemos orado, ya hemos hecho el resumen, así que vamos a pasar al capítulo 12, que básicamente es poner en práctica todo lo que vimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Ahora viene la parte práctica del libro de Romanos. Todo lo que habíamos visto era lo teórico, cómo Pablo quería que nosotros viviéramos. Ahora Pablo va a dar las herramientas para que nosotros empecemos a vivir así. Amén. Entonces, en base a esto, estamos viendo Romanos 12, del versículo 1 en adelante. Y primero vamos a hablar de la parte A, que es el fundamento para vivir
la vida cristiana. Amén. Leamos los versículos del 1 al... Vamos a leer del 1 al 2 por ahora y luego leemos lo demás, porque del 1 al 2 abarca lo que es la parte A, después ya sería otro. Ok, dice la palabra de Dios así. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. No os conforméis a este siglo, sino que os transforméis por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, el versículo 1 inicia con Pablo hablando acerca de los deberes cristianos. Os ruego, Pablo está diciendo, y nos recuerda que Pablo habla en nuestra voluntad y Dios nos llama a hacer lo que es la elección en cuanto a la forma en la que nosotros vivimos en Él. Hermanos, Pablo hace un hincapié en cuanto a la unidad que tenía con esta iglesia y con las demás iglesias. Pablo no conocía a los cristianos en Roma, pero eso nos da a entender que no importa que nosotros no conozcamos a personas de otros lugares, son nuestros hermanos porque comparten nuestra doctrina y comparten lo que es la vida cristiana. Por eso Pablo le ruega a los cristianos a vivir en una cierta manera a la luz de lo que Dios hizo con sus vidas, por la misericordia de Dios. Y esto nos recuerda que si somos salvos y si somos parte de este reino, es por la misericordia de Dios. Y que solamente nosotros tenemos la habilidad de ofrecernos a nosotros mismos para Dios mientras Él obra en su misericordia. Entonces, en comparación con lo que es el hecho, que o sea, todo lo que nosotros tenemos que comprender es que por misericordia el Señor nos ha dado justificación, hemos sido adoptados en Jesús y ahora tenemos identificación con Cristo. Ahora vivimos bajo la gracia y no bajo la ley y todo esto nos ayuda en la aflicción. Ahora nosotros estamos posicionados en lo que es la elección de Dios y tenemos la certeza de la gloria venidera. Amén. Entonces todo esto es en base a la misericordia que el Señor ha puesto. Por eso Pablo dice, en base a esa misericordia, presenten vuestro cuerpo a Dios. Entonces, conectados con lo que es la idea de un sacrificio, esto nos da a pensar de lo que es el sacrificio sacerdotal. Hablando espiritualmente, nos muestra lo que es llevar nuestro propio cuerpo como sacrificio al altar de Dios. Entonces, las personas del primer siglo, o sea, hablando de judíos y paganos, ellos sabían de primera mano en qué consistía lo que era un sacrificio. Recuerden que los judíos eran bastante conocedores de sacrificios. Y Pablo dice ahora, presenten ya no un sacrificio de cordero, sino ahora preséntense a sí mismos, sus propios cuerpos como sacrificio santo y agradable a Dios. Entonces, cuando nosotros ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera que su sacrificio sea santo y sea aceptable. Por eso es que cuando se realizaba el sacrificio del cordero, los cristianos, perdón, el cordero no podía estar con mancha. El cordero tenía que ser totalmente sin manchas y sin arrugas. Si el cordero tenía manchas, pues entonces básicamente ese cordero no se podía tomar en cuenta para el sacrificio. ¿Ok?
Entonces, partiendo de esto, nos damos cuenta y vemos cómo Pablo dice que el cual es su culto racional. Hablando también acerca de lo que era la cultura, la palabra antigua, la palabra griega para racional, era lógicos, o sea, o lógicos, que también pues, se podía traducir como de la palabra. Entonces, esto lo podemos ver en Primera de Pedro 2:2. Y hablando de lo que es el culto racional, es una viva adoración de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, es que tu cuerpo sea la palabra de Dios en acción. No sé si me doy a entender, es algo bien loco, literalmente. Amén. Entonces el sacrificio de animal era un culto racional, pero únicamente para aquel que traía el sacrificio y no por el sacrificio en sí. Realmente bajo el nuevo pacto, ahora nosotros tenemos misericordia, mucha más misericordia, así que es racional el ofrecer un sacrificio mucho más grande en cuanto a nuestro cuerpo y en cuanto a nuestra forma. Amén. Entonces, no conforméis a este siglo, sino que se transformen por medio de de sus entendimientos. Pablo nos advierte que no nos debemos conformar al sistema del mundo, a la cultura popular, a la manera de pensar, la cual está en rebelión con el Señor. Pablo ahora trata lo que es el patrón del impío y es el proceso de pecar y pecar sin remordimiento. Por eso Pablo dice, sean diferentes. Transfórmense en la renovación de su entendimiento. Y esto es totalmente lo opuesto a conformarnos a este siglo. Es que día tras día, vayamos pensando diferente y actuando diferente. Si el mundo dice esto está bien, usted diga esto está mal por esto y por esto y por esto. Amén. El campo de batalla entre el ser conforme al mundo y el ser transformado está dentro de nosotros, dentro del entendimiento de cada creyente. Entonces, por eso es que los cristianos deben pensar de una manera diferente. Los cristianos no pueden tratar de caerle bien a las personas, cambiar su manera de pensar o su manera de actuar para caerle bien a otros, sino que tenemos que saber, como dice Pablo, que tenemos que transformar nuestro entendimiento día tras día y literalmente basar nuestra vida en lo que tiene que ver con Dios. Amén. Fuera de Dios, no, como dice Juan, si ustedes se hacen amigos del mundo, automáticamente se convierten en enemigos de Dios. La vida basada en sentimientos dice, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento en cuanto a mi trabajo? ¿Cómo me siento en cuanto a mi esposa? ¿Cómo me siento en cuanto a la adoración? ¿O cómo me siento en cuanto al predicador? Mientras esta vida de sentimientos nunca conocerá en lo que es el poder transformador de Cristo, porque siempre vivirá en base a lo que yo quiero y lo que yo pienso. Pero más bien el Señor dice que renovemos nuestro entendimiento en Él, transformándonos. Y esta palabra antigua viene de la palabra griega metamorfo. O sea, pueden ver, pueden imaginarse lo que es la metamorfosis, y un ejemplo de metamorfosis es lo que es la mariposa, que de oruga pasa a ser mariposa. Entonces, de esa misma palabra es utilizada para describir lo que es la transfiguración de Jesús en Marcos 9, del 2 al 3. Y es esa transformación gloriosa que pudimos ver que tuvo el Maestro. Amén. Entonces, Pablo dice, transfórmense, sean metamorfos día tras día, conforme a la renovación de su entendimiento. En otro lugar, Pablo también utiliza la palabra de transformados, en 2 Corintios 3 del 3, 2 Corintios 3, 18, enseñando que por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria para su imagen o a su imagen, para que al fin nosotros podamos parecernos a nuestro Cristo Jesús. Ese es el objetivo principal. Amén. Eso es lo que Pablo quiere dejarnos entender. Por eso, Pablo nos advierte
cómo debemos vivir. Entonces, por esto vamos a hablar de la parte B, que es la parte B, que es la advertencia para vivir en la humanidad. Entonces vamos a leer los versículos del 3 al 8. Cualquiera de lo que esté ahí que pueda, por favor, ayudarme a leer. Romanos 12, del 3 al 8. Amén, lo voy a leer. Ok. Dice así la palabra de Dios. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Amén. Muchas gracias. A cada cual, que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí mismo el que debe tener. Pablo nos aconseja de tener un tipo de actitud, o sea, de no tener un tipo de actitud masoquista, pero también él nos dice que veamos la verdad en cuanto a nosotros mismos. Cuando nos vemos a nosotros mismos como en realidad somos, es imposible llegar a ser orgullosos. Por eso es que la idea de conformar a la medida de fe que Dios repartió a cada uno no es probablemente de que debemos de ver a nuestra fe de salvación como un don de Dios, sino que debemos tener un fundamento en el orgullo o de opinión superior a nosotros mismos. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos más alto concepto del que Dios tiene o del que realmente otras personas tienen, eso es arrogancia y ese es orgullo. Nosotros tenemos que saber que no podemos creernos más que otros. Pablo está hablando directamente a estos dos pueblos, tanto a los judíos como a los gentiles. No tengan más alto concepto del que deben tener de sí mismos, sino que piensen correctamente y vivan en unidad y en diversidad en el cuerpo de Cristo. A partir de ahí, Pablo va a poner lo que es el ejemplo más claro y detallado en cuanto a la familia de la fe. Y es un cuerpo que tiene diferentes miembros, pero a la vez está, o está conectado entre sí. Entonces, el versículo del 4 al 5 nos dice, nos habla del cuerpo y de todos los miembros, ¿verdad? Hablando también a nivel de la iglesia, nos habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, pero también nos habla de que Cristo es la cabeza de ese cuerpo, amén. La iglesia, no solamente a nivel estructural de una iglesia como tal, sino de la iglesia mundial, de lo que nosotros somos, de que así ya sea el hermano que está en Corea, ya sea el hermano que está en Perú, ya sea el hermano que está en Dominicana, en México, es parte del mismo cuerpo que está direccionado por la cabeza que es Cristo Jesús. Por esta manera dice Pablo y exhorta a que cuidemos ese cuerpo. Amén. A que nosotros podamos cuidar este cuerpo y podamos
velar por esto porque estamos siendo parte de un mismo cuerpo, de manera que teniendo diferentes hechos según la gracia que nos es dada, si el de profecía o si se conforme a la medida de la fe, y otros dones más que él menciona, hablando acerca de los dones que el Señor repartió a la iglesia, las diferentes distribución de dones dados por la gracia de Dios. Entonces, estos dones espirituales no se dan en base a méritos humanos, sino que debido a que Dios eligió a cada una de las personas para darles ese regalo. Amén. Entonces, esa idea está relacionada en la antigua palabra griega para dones espirituales, que es carisma o carismata. Entonces, el cual significa un don de gracia. O sea, si nosotros tenemos algo, no es porque nosotros somos buenos o porque lo merecemos o porque tenemos superpoderes, sino que literalmente el Señor es que ha dado ese don y es don de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pablo menciona acerca del don de profecía, que literalmente se nos recuerda como el don de profecía, ¿verdad? Acá yo no quiero entrar mucho en este tema porque ya es un punto doctrinal y pues no me gustaría que el enfoque de la clase sea esa en cuanto al don de profecía o el oficio de profeta. Por eso vamos a seguir de largo. Amén. Pablo habla del don de servicio. También fíjense que esto no es una opción, que la gente que sirve no sirve porque sí, sino que literalmente sirve porque es un don que Dios le ha dado. Es algo especial que Dios le ha dado. Por eso a veces ustedes ven esos hermanos en la iglesia que literalmente se desprenden, van a la iglesia temprano, la limpian, tratan de mantener todo en orden, tratan de organizar todo y es con algo muy especial. O sea, esto es uno de los dones más preciosos porque literalmente esas personas están desde el anonimato haciendo cosas tremendas para que el cuerpo de Cristo, la casa de Cristo, todo lo que tiene que ver con lo que la iglesia esté en buena condición. Habla del don de la enseñanza y esto tiene lo que tiene que ver con la instrucción, la exhortación, anima a los cristianos a practicar lo que se les ha enseñado y también habla del que reparte, el que preside y el que hace misericordia. Todo eso es para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para nuestra edificación, no es para nuestro deleite, sino es para la edificación de lo que tiene que ver con cada una de las partes del cuerpo. Por eso, en los versículos más adelante, Pablo da lo que es una serie de cortas instrucciones para vivir como un cristiano, no solamente como vivir como cristiano, sino vivir en una comunidad de cristianos. Vamos a leer los versículos del 9 al 13, cualquiera de lo que esté ahí que me pueda ayudar. No sé si alguien tiene una pregunta, comentario, inquietud, duda al respecto. Amén, hermano Gregorio. Gracias. Quería comentar algo de estos versículos que lo veo tan apropiado para lo que es, como dice Pablo, que no tengamos un más alto concepto de sí, el que debamos tener, y muchos problemas que se dan en iglesias locales se evitarían si nosotros le pusiéramos caso realmente a este consejo, porque muchos de los problemas son de celos ministeriales y son personas que quieren entrar en el terreno de otro sin realmente tener la vocación de parte de Dios o el don, como se le dice. Entonces, esto es una buena aclaración para que nosotros mismos nos frenemos cuando por asuntos de prestigio o de estar en el momento quisiéramos hacer lo que hace el hermano X o quisiéramos estar en la posición que hace que está el hermano X y entramos en este tipo de ministerio que no nos queda grande y cuando nos damos cuenta ya hemos hecho muchísimo daño. Entonces, mencionar solamente estas cosas porque
Dios la previó desde los inicios de la iglesia, pero nosotros realmente lo pasamos por alto y por eso es que caemos en tantos problemas. Y gracias. Amén. Gracias, hermano. Bueno, concerniente a esto, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Y es que todo lo que el Señor ha dado para el servicio de la iglesia no es de nosotros, ya se lo he dicho, ¿no? Sino es de Dios, es don de Dios para edificación de la iglesia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando pensamos que hacemos algo por nuestras propias fuerzas. Cuando pensamos que si se sana a alguien a través de una oración que hicimos, o si se expulsa un demonio a través de una oración que hicimos, es porque nosotros la expulsamos o es porque nosotros sanamos. No tiene nada que ver con nosotros. Dios hace el trabajo mediante nosotros. Solamente somos un vaso y somos utilizados. Pero quien es el dueño del vaso es Dios. Amén. Leamos los versículos del 9 al 13. Cualquiera de los que está ahí me puede ayudar. Ok, pues entonces vamos a leerlo. El amor sea sin fingimiento, aborrecido lo malo, seguid lo bueno, amados unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en cuanto a refiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El amor sea sin fingimiento. Muy importante esto, muy importante, porque Pablo nos exhorta a tener amor fraternal los unos a los otros sin fingimiento. Y literalmente, ¿cuántos cristianos no hay hoy en día que fingen amar a sus hermanos, pero realmente no aman? Fingen y dicen yo te amo, disculpan, pero nos damos cuenta que todo lo contrario. De alguna manera, es a menudo mucho más fácil para nosotros aborrecer lo malo y seguir lo bueno, pero literalmente hacemos todo lo contrario. Amén. Aborrecemos lo bueno, lo que tiene que ver con Dios, y lo malo es que nos gusta. Pablo nos dice, vivan en amor fraternal, gócense en esperanza y sufran en las tribulaciones. Pablo nos exhorta a que esta vida la aprendamos a vivir no solamente en mí mismo, sino que mis cargas la pueda compartir con mi hermano y pueda bendecir a mi hermano. Y mi hermano me pueda bendecir. Bendecir a los que os persiguen y bendecir y no martigáis. Aquellas personas que no te tratan bien, amarles. Aquellas personas que te odian, brindarle amor, hacer la diferencia. Aquella persona que te lastima, extenderle un buen abrazo. De esta forma, Pablo nos está diciendo, estas son las prácticas que ustedes deben tener de ahora en adelante con sus semejantes. Dejen el pleito, el celo, la contienda y empiecen a vivir unos con otros, recordándoles que la iglesia de Roma estaba fundamentada por dos grandes grupos, gentiles cristianos y judíos cristianos, que no se llevaban entre sí, que no se toleraban. Entonces ahora Pablo le está diciendo, apréndanse ahora a amar, apréndanse ahora a unir entre ustedes mismos, a mostrarse amor, a vivir aferrados en el amor de Dios. No se desesperen, no se desesperen los unos a los otros, ténganse paciencia, ámense en amor fraternal. Amén. Por eso los versículos siguientes del 15 al 21, ya para terminar el capítulo 12, ¿quién me ayuda? Lo escucho muy callados. A ver, ¿quién me puede ayudar de lo que estamos aquí? ¿Qué versículo? Del
del 15 al 21. Romanos 12, del 15 en adelante. Ajá, hasta el 21. No, Romanos 12. Gozaos, Ajá, exacto. gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Prácticas para ser buenos cristianos, fundamentos para la vida, para vivir una vida en armonía con mi prójimo, en armonía conmigo mismo, en armonía con Dios. Este es como Pablo quiere cumplir las ordenanzas de este capítulo, vivir unánimes entre vosotros. Y es un mandamiento simple, o sea, el de ser considerado del sentimiento de los demás en lugar de que sean considerados hacia mi propio sentimiento. Pablo también nos advierte de que tengamos una humilde manera de pensar, rehusándonos a no ser altivos, sino asociándonos con lo humilde. Y esto tiene que ver también con lo que estaba hablando el hermano ahorita. La actitud de muchas personas que literalmente no tienen humildad. Piensan que si predican, predican por ellos mismos, que si hablan con denuedo, hablan por ellos mismos, que si hacen milagros, lo hacen por ellos mismos. Nada de esto tiene que ver conmigo. Pablo nos recuerda el mandamiento de Jesús en Mateo 5, del 38 al 45. Amén. Que nos habla de no vivir, o sea, vamos a leerlo. Habéis oído que dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo los digo que no resistáis al mal, sino que cualquiera que os hiera tu mejilla derecha, vuelve la otra mejilla. Es una locura. A muchos cristianos, al menos aquí en República Dominicana, lo toman literal este verso. Y yo recuerdo que una vez en mi barrio pasó algo parecido. Y es que una sierva fue a un lugar, en algunos países le llaman colmado. Acá en Dominicana se le llama colmado, en Colombia se le llama bodega, en Honduras no recuerdo cómo se le llama, son como mini markets, almacenes pequeños, no sé cómo explicarles. Entonces esa sierva fue a comprar algo a la tienda esta y la vendedora se airó y le pegó una cachetada y la sierva puso la otra mejilla. Hay que tener también mucho en cuenta con eso porque nos habla es básicamente el hecho de no responder ante una provocación que alguien nos haga, sino que nos ama llamar a nuestros enemigos y a tratar a aquellos, a tratar bien a aquellos que nos tratan mal. Entonces es una manera de vivir con la idea de alabar todo lo que es bueno. Entonces las personas deben poder ver lo que es bueno y no lo que es malo basado en las conductas que nosotros tengamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi actitud hacia cómo yo enfrento las diversas situaciones hará que las personas puedan ver en mí algo diferente que Dios, que puedo mostrarle a través de mis acciones. Nos recuerda que a pesar de que nosotros
o sea, estamos en el mundo y vivimos en una vida secular donde tenemos vecinos, primos, familiares que no son cristianos como nosotros no podemos buscar contiendas, sino siempre buscar la paz, que en nosotros reine la paz. Amén. Entonces, esto es lo que Pablo nos exhorta. De esta manera, él quiere que nosotros vivamos aferrados en la palabra del Señor, aferrados en las conductas básicas que tenemos que tener como cristianos, viviendo una vida en el mundo, viviendo una vida en santidad y en piedad ante Dios. Amén. Bueno, vamos a terminar por el día de hoy. Entonces, quisiera saber qué pudieron entender o si tienen alguna pregunta, comentario, inquietud o duda, puedan hacerlo. Amén.